Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con el prólogo de Jeremías. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Primero, vida y época histórica. Jeremías, en hebreo, Yirmeyau, Yirmeyab, igual a Yahvé exalta. Es el profeta que con mayor abundancia de detalles nos hace conocer a través de sus escritos la vida propia y la historia de su tiempo. Nació en Anatot, hoy Anata, ciudad levítica a unos 5 kilómetros al nordeste de Jerusalén, en el último periodo del reinado de Manasés, entre los años 642 y 687. Probablemente entre los años 645 y 650, ya que en el momento de su vocación profética, en el año 13 de Josías, es decir, en el año 627, dice que era un Leven, Naar, acaso de poco más de 20 años. Su padre, Elcías, sacerdote, descendía tal vez de Abiatar, el sumo sacerdote de Anatot, depuesto por Salomón y sustituido por Sadoc. Por orden expresa de Dios, permaneció célibe, aun después de su vocación profética, al menos durante algún tiempo. Debió de vivir en la oscuridad, pues de lo contrario no se explicaría que el rey Josías recurriera a la profetisa Hulda en la circunstancia del encuentro del libro de la ley de Yahvé. Por otra parte, no hay noticias precisas de él durante unos 17 años, hasta después de la muerte de Josías, en el año 609, por el cual compuso elegías que en el tiempo del cronista todavía se cantaban y estaban recogidas entre los cantos fúnebres, pero que no han llegado hasta nosotros. Esto no quiere decir que el profeta estuviese inactivo. El mensaje divino debía ser predicado al pueblo y no siempre era consignado en libros por escrito, y sí son pocos los oráculos que los críticos pueden asignar a aquel tiempo. Esto es debido al estado no cronológico y fragmentario del libro. Muerto Josías, el profeta ganó autoridad política como enemigo de la alianza con Egipto, cuyo faraón Necao II disputaba a los babilonios el imperio del Asia. Necao había vencido a Josías en Megiddo
había depuesto a su hijo Joacaz, llevándole prisionero a Egipto, y había hecho rey al otro hijo de Josías, Joaquín, favorable a la política egipcia. Bajo el reinado de Joaquín, el ministerio profético de Jeremías se identificó casi con los sucesos políticos. En los círculos allegados a Joaquín, criatura del faraón, dominaba naturalmente el partido egipcio, pero Jeremías ya, el año primero de Joaquín, profetizó el triunfo de los caldeos y la destrucción de Jerusalén, y a duras penas pudo salvar su vida. 4 años después, Necao fue vencido en Carquemis y se retiró a Egipto perseguido por Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, fundador del segundo imperio babilonio, en el año 605. Así se cumplieron las profecías de Jeremías, el cual estuvo de nuevo en peligro de perder la vida por haber hecho escribir y publicar a su discípulo Barúe sus profecías en un volumen que Joaquín mandó quemar. Jeremías dictó de nuevo sus profecías a Baruc y añadió la gran profecía de los 70 años de destierro justamente cuando Nabucodonosor, persiguiendo a Necao, había hecho tributario al rey de Judá. Nabucodonosor no pudo entonces seguir su campaña contra Egipto porque en Pelusio recibió noticia de la muerte de su padre y volvió a Babilonia a tomar posesión del trono. El alejamiento de Nabucodonosor animó a Joaquín a rebelarse 3 años después contra Babilonia. El rey babilonio, ocupado en otras empresas, mandó por el momento bandas armadas sirias, ammonitas, moabitas, mezcladas con tropas caldeas, a molestar al reino de Judá, y más tarde vino en persona a asediar a Jerusalén en el año 598. Joaquín había muerto poco antes y sin honras fúnebres había sido enterrado como un asno. Este rey fue, como nos lo pinta Jeremías, un déspota presuntuoso, brutal en sus disposiciones, trivial en sus aptitudes, indiferente y escéptico. Acogió todos los cultos idolátricos, recordando casi los tiempos del impío Manasés. Le sucedió su hijo Joaquín, Jeconías, el cual a los 3 meses del asedio de Nabucodonosor se rindió. El vencedor deportó a Babilonia al rey, la reina, los dignatarios de la corte, 7.000 ciudadanos de la nobleza, 1.000 obreros especializados y un número indeterminado de gente de la plebe. Entre los deportados se encontraba también el hijo de Buzi, el profeta Ezequiel, y su mujer, en el año 598. Nabucodonosor puso en el trono de Judá al último hijo de Josías, tío de Joaquín y hermano de Joaquín, Matanías. Cambiando este nombre por el de Sedecías, justicia de Yahvé, símbolo de la justicia divina que avanzaba inexorable.
Sedecías nos es presentado en la historia como figura ridícula de soberano, un rey títere. Abulico, indeciso, estimaba a Jeremías y le pedía sus consejos, pero no tenía valor para ponerlos en práctica. Prometió fidelidad a Nabucodonosor, pero bien pronto, instigado por el partido filo-egipcio que confiaba en Psamético II, se rebeló. Nabucodonosor no tardó en moverse. Establecido su cuartel general en Ribia, en Ribla, y después de haber sometido varias ciudades fenicias, puso el cerco a Jerusalén. En la ciudad asediada, Jeremías no cesaba de gritar públicamente que era preciso ceder y rendirse a los caldeos. Fue acusado de desmoralizar al ejército y terminó en la cárcel. Fue arrojado en una cisterna fangosa y luego otra vez en la cárcel, pero no cejó en su empeño. Mientras estaba en la cárcel, compró por medio de un primo suyo un campo junto a Anatot. Hizo formalizar el contrato y quiso que fuese celosamente guardado para las futuras generaciones. El campo estaba en el sector ya ocupado por el enemigo, pero el profeta no miraba con los ojos de las contingencias, sino con los de la futura restauración. El pequeño rebaño superviviente a la inminente catástrofe no quedará sin pastor. Dios mismo le guiará, volverá al aprisco a las ovejas desperdigadas, las purificará y les dará un nuevo y verdadero y único pastor que él hará salir de la estirpe de David. Las consecuencias del asedio, que duró 18 meses, se nos describen con tonos espeluznantes. Por doquier cadáveres diseminados por la espada, el hambre, la peste, madres que en su exasperación matan y devoran a sus propios hijos, otras que desearían acelerar la hora de su parte para tener que comer. Soldadesca que siembra cadáveres por todas partes. La ciudad es tomada, el templo incendiado, el palacio real destruido. Es la desolación, la ruina completa. El rey Sedecías, con sus hijos y unos 80 dignatarios de la corte, es conducido encadenado ante Nabucodonosor. Los 80 dignatarios son degollados. A los hijos de Sedecías se les sacan los ojos y luego se les degüella a la vista de su padre, el cual ve así por última vez el fin de su estirpe, antes de ser él mismo cegado y conducido cautivo a Babilonia. La población de Jerusalén y la de Judea es deportada en masa. No quedan más que algunos desperdigados por los campos y labradores. En el año 587, Jeremías fue respetado por los sitiadores. Se le dio a elegir entre ir a Babilonia o quedarse en Jerusalén. Se quedó más tarde. Se fue a Misaá, donde su amigo Godolías, a quien los babilonios habían cegado como gobernador de Judea, caído Godolías víctima de una conjura,
Jeremías trató de disuadir a los judíos de huir a Egipto por miedo a la venganza de los caldeos, pero acusado de traición fue arrastrado con ellos a Egipto, junto con la... Perdón, repito. Víctima de una conjura, Jeremías trató de disuadir a los judíos de huir a Egipto por miedo a la venganza de los caldeos, pero acusado de traición fue arrastrado con ellos a Egipto junto con su fiel discípulo Barúe. En Tafnis, en Egipto, siguió profetizando contra los judíos idólatras y parece que fue lapidado por ellos debido a sus continuas acusaciones. Así murió aquel que fue una profecía viva de los sufrimientos de Cristo, aquel que amó a su pueblo apasionadamente y sufrió como nadie al tener que anunciar su destrucción. Aquel que lloró sobre las ruinas del pueblo elegido y alimentó su esperanza con las profecías del fin del destierro y del triunfo del Mesías. Aquel que dio al cristianismo el nombre de Nueva Alianza, Nuevo Testamento, aquel que se hizo después para los judíos el mayor de los profetas, más popular incluso que Isaías. Segundo, el libro. La colección de los escritos de Jeremías alterna los vaticinios de sus 40 años de ministerio con muchas noticias históricas que confirman e ilustran los vaticinios mismos. No sigue un verdadero y propio orden cronológico, sino que, como ya fue advertido en tiempos de Jerónimo, se descubre en él un cierto desorden, debido al cual no se puede hablar de un libro, sino más bien de un conjunto de escritos que contienen las amenazas de la justicia divina contra el pueblo elegido y contra los gentiles. Damos aquí solo una división en sus líneas generales, junto a un prólogo en el que se narra la vocación del profeta al ministerio profético y un epílogo que es la conclusión histórica de toda la colección. Se pueden descubrir 3 partes fundamentales: reprobación y condenación del pueblo judío, ejecución de la sentencia divina y profecías contra los pueblos extranjeros. No sabemos qué criterios siguió el profeta en la redacción de su volumen. Ciertamente puso orden a muchos de sus vaticinios dictados a Baruc en el volumen que fue después quemado por el rey Joaquín, y es posible que el volumen dictado de nuevo a Baruc haya servido de base a la colección de profecías que tenemos nosotros, colección que no guarda el mismo orden en los LXX y en el texto hebreo, del cual depende la Vulgata. ¿Acaso no podrá ser restablecido el orden seguido por Jeremías? Jeremías no tiene la sublimidad y la solemnidad de Isaías, pero es tan simple, tan espontáneo, tan natural, que puede ser un modelo de narrador para todas las literaturas. Es el profeta del corazón y así como fue una de las más vivas figuras de Cristo, así representa en sí mismo
los dolores y las esperanzas del pueblo elegido. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de Jeremías. Ahora continuamos con la primera parte. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de la familia de sacerdotes que habitaban en Anatot, en el territorio de Benjamín. A él fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13 de su reinado, y después en tiempos de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Vocación y misión de Jeremías. La palabra de Yahvé me fue dirigida para decirme: antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí, antes que salieras del seno te consagré, como profeta de las gentes te constituí. Yo dije: Señor Yahvé, mira que yo no sé hablar, soy un niño. Pero Yahvé me respondió: no digas soy un niño, porque a todos los que te enviaré habrás de ir, y todo lo que yo te ordenaré les dirás. No tengas miedo de ellos, porque estoy yo contigo para protegerte, oráculo de Yahvé. Y Yahvé extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: he aquí que yo pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te constituyo sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y destruir, para asolar y demole, para edificar y plantar. Dos visiones y confirmación de la misión. Yahvé me dirigió la palabra y me dijo: ¿qué ves, Jeremías? Respondí: veo una rama de almendro. Yahvé me dijo entonces: bien has visto, porque yo velo por mi palabra para que se cumpla. Por segunda vez Yahvé me dirigió la palabra y me dijo: ¿qué ves? Respondí: veo una olla hirviente que viene del norte. Y me dijo Yahvé: desde el norte se derramará el mal sobre todos los habitantes de la tierra. Pues aquí estoy yo para convocar a todas las familias de los reinos del norte, dice Yahvé. Vendrán y pondrán cada uno su trono ante las puertas de Jerusalén, ante todo el contorno de sus muros y ante todas las ciudades de Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos, contra toda su malicia, porque me han abandonado para quemar incienso a dioses extraños, para postrarse ante la obra de sus manos. Tú pues cíñete los lomos, levántate para decirles todo lo que yo te ordenaré. No tiembles ante ellos, no sea que te haga yo temblar en su presencia. He aquí que yo te constituyo en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce frente a todo el país, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo del país. Van a luchar contra ti, mas no podrán vencerte, porque estoy yo contigo para librarte, dice Yahvé. Reprobación del pueblo judío, infidelidad del pueblo para con Dios. Yahvé me dirigió la palabra y me dijo: ve, grita esto en los oídos de Jerusalén. Así habla Yahvé. Me he acordado de ti.
de la afección de tu juventud, del amor de tus desposorios, cuando me seguías por el desierto en una tierra inculta. Israel era la posesión santa de Yahvé, las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella tenía que pagarlo, la desgracia caía sobre él, dice Yahvé. Escuchad la palabra de Yahvé, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así habla Yahvé. ¿En qué me encontraron desleal vuestros padres para que se alejaran de mí? Corrieron en pos de la vanidad y en vanidad se convirtieron ellos mismos. Y no dijeron: ¿dónde está Yahvé, que nos sacó del país de Egipto, que nos guió a través del desierto, por una tierra árida y escabrosa, tierra reseca y de tinieblas, tierra por donde no pasa ningún hombre y donde nadie se establece? Yo os conduje a un país feraz, para que gozarais de sus frutos y sus bienes, pero vosotros nada más entrar profanasteis mi tierra, convertisteis mi heredad en lugar abominable. ¿No han dicho los sacerdotes: ¿dónde está Yahvé? Los intérpretes de la ley no me han conocido. Los pastores se han rebelado contra mí. Los profetas han profetizado en nombre de Baal y han ido tras dioses impotentes. Por eso voy a hacer todavía un proceso contra vosotros, dice Yahvé, y a discutir con los hijos de vuestros hijos. Ea, pasad a las islas de los quititas y mirad, enviad a Cedar para informaros si sucedió jamás cosa semejante. ¿Acaso algún pueblo cambia de dioses? Y eso que ni dioses son. Pues mi pueblo ha trocado su gloria por la impotencia. Pasmaos de esto, cielos, espantaos, temblad de inmenso horror, dice Yahvé. Doble iniquidad ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, para excavarse aljibes agrietados que no tienen agua. ¿Es acaso Israel un esclavo, un siervo nacido en casa, para que se convirtiese en presa? Contra él han rugido leones, han lanzado su aullido, ha sido devastada su tierra, sus ciudades incendiadas, despobladas. Hasta los hijos de Nof y de Tafnes te han rasurado la cabeza. Y no te ha sucedido esto por haber abandonado a Yahvé tu Dios cuando Él te guiaba por el camino. Y ahora, ¿a qué fin dirigirte a Egipto para beber el agua del Nilo? ¿A qué fin marchar a Siria para beber el agua del río? Tus iniquidades te castigan, tus infidelidades te condenan. Date cuenta, comprende qué funesto es y qué amargo abandonar a Yahvé tu Dios, no tener ya temor de mí, dice el Señor Yahvé Sebaot. Israel abandona a Dios y se entrega a los dioses. Ya hace tiempo que has quebrado tu yugo, has roto tus coyundas y has dicho: no quiero servir. Sin embargo, sobre toda colina elevada, bajo todo árbol verde, te has tumbado como una prostituta. Yo te había plantado de cepa generosa, toda de plantones legítimos. ¿Cómo te has convertido en planta degenerada de una viña bastarda? Aunque te laves con potasa y gastes lejía en abundancia, la mancha de tu iniquidad aún quedaría ante mí, dice el Señor Yahvé. ¿Cómo te atreves a decir: no estoy manchada, no he ido en pos de los Baales? Mira tus huellas en el valle, reconoce lo que has hecho. Camella ligera,
errante por los caminos, asna salvaje, avezada al desierto, que en el ardor de su sensualidad olfatea el viento, su celo, ¿quién lo calmará? El que la busca no tiene que esforzarse, la encuentra en el mes de su celo. Ten cuidado, tu pie va a descalzarse y a secarse tu garganta. Mas tú dices, déjame en paz, yo amo extranjeros y tras ellos quiero irme. La degradación será castigada, como un ladrón avergonzado al ser apresado. Así serán confundidos los de la casa de Israel, ellos, sus reyes y sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al leño, tú mi padre, y a la piedra, tú me has engendrado, ellos me dan la espalda y no la cara. Mas cuando llega la aflicción gritan, levántate, sálvanos. ¿Dónde están los dioses que te has fabricado? Levántense ellos a ver si te salvan en el tiempo de tu angustia, porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, oh Judá. ¿Por qué pretendéis pleitear conmigo? Todos vosotros me habéis sido infieles, dice Yahvé. En vano he castigado a vuestros hijos, no habéis aceptado la lección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como un león devastador. ¡Qué ralea sois! Ved lo que dice Yahvé. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra tenebrosa? Pues ¿por qué dice mi pueblo, nosotros nos vamos, no volveremos más a ti? ¿Puede una virgen olvidarse de su atuendo, una novia de su banda? Pues mi pueblo me ha olvidado a mí hace ya mucho tiempo. Ah, qué bien conoces el camino para buscar el amor, así también al camino del mal te has acostumbrado, hasta en la orla de tu vestido se halla la sangre de los inocentes. A estos no los sorprendiste perforando sino junto a los terebintos. Y aún dices, yo soy inocente, oh sí, su cólera se ha alejado de mí, pues aquí estoy para juzgarte, ya que dices, no he pecado. Cuán inconstante eres, cambiando de caminos, también con Egipto quedarás corrida, como lo fuiste con Asiria. También de allí saldrás con las manos en la cabeza, porque Yahvé ha desechado a aquellos en los que confiabas y no tendrás éxito con ellos. La repudiada figura de Israel. Yahvé me dirigió la palabra y me dijo, si un hombre repudia a su mujer y ella, alejándose de él, se hace mujer de otro, ¿podrá volver a él de nuevo? ¿No se ha profanado totalmente esa mujer? Tú te has prostituido a innumerables amantes y pretendes volver a mí, dice Yahvé. Alza los ojos hacia los collados y mira, hay un lugar en que no te hayas entregado, junto a los caminos te sentabas esperándolos como un árabe en el desierto. Has profanado esta tierra con tus prostituciones y tus crímenes, por eso las lluvias se pararon y la lluvia tardía no llegó, mas con tu rostro de mujer perdida ni siquiera has enrojecido. Ahora si me llamas Padre mío, tú el amigo de mi juventud, estará airado siempre, durará eternamente su cólera. Así hablas, pero sigues cometiendo las maldades que puedes. Los reinos de Israel y de Judá, rebeldes a Dios.
Yahvé me dijo en tiempo del rey Josías: ¿has visto lo que hace la rebelde Israel? Ha subido a todo monte alto y bajo todo árbol verde se ha prostituido. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, se volverá a mí, pero no ha vuelto, y Judá, su pérfida hermana, ha visto todo esto, ha visto también que por todos sus adulterios yo repudié a la rebelde Israel y le di su acta de divorcio, pero su hermana, la pérfida Judá, no se ha asustado, ha ido también ella a prostituirse, y con la vergüenza de su prostitución ha profanado la tierra, ha cometido adulterio con la piedra y con el leño. Y con todo esto Judá, su pérfida hermana, no ha vuelto a mí de todo corazón, sino mentidamente, dice Yahvé. Y Yahvé me dijo: en comparación de Judá, la perfida, Israel la rebelde parece justa. Ve pues a pronunciar estas palabras hacia el lado del norte. Dirás: vuelve, rebelde Israel, dice Yahvé, no apartaré mi rostro de vosotros, porque soy misericordioso, dice Yahvé, no estaré airado eternamente. Tan solo reconoce tu iniquidad. Te has rebelado contra Yahvé tu Dios, has ido a todas partes en pos de extraños y no has escuchado mi voz, dice Yahvé. Judá e Israel, un solo reino en los tiempos mesiánicos. Volved, hijos rebeldes, dice Yahvé, porque yo soy vuestro dueño, os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os conduciré a Sión. Os daré pastores según mi corazón que os apacentarán con inteligencia y sabiduría, y cuando os hayáis multiplicado y fructificado en el país en aquellos días, dice Yahvé, no se dirá ya: ¿dónde está el arca de la alianza de Yahvé? No se pensará más en ella, no se la recordará más, no se echará de menos ni se hará otra nueva. Entonces se llamará Jerusalén el trono de Yahvé. A ella acudirán en el nombre de Yahvé todas las naciones y no seguirán más la obstinación de su propio corazón perverso. En aquellos días irán de la mano la casa de Judá y la casa de Israel, y juntas vendrán del país del norte a la tierra que yo di en herencia a vuestros padres. Invitación a convertirse. Y yo me decía: ¿cómo voy a contarte entre mis hijos y a darte un país de delicias, la heredad más preciosa de las naciones? Pensaba yo: me llamarás mi padre y ya no te alejarás de mí, más como una mujer que traiciona a su amante. Así me ha traicionado a mí la casa de Israel, dice Yahvé. Un grito se deja oír en los collados, llantos y súplicas de los hijos de Israel, porque han perdido su camino, han olvidado a Yahvé su Dios. Volved, hijos rebeldes, yo curaré vuestras rebeldías. Henos aquí, a ti venimos, porque tú eres Yahvé nuestro Dios. Oh sí, las colinas no son más que mentira, así como el tumulto de los montes. Realmente solo Yahvé nuestro Dios es la salvación de Israel. La ignominia ha devorado el fruto del trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Acostémonos en nuestra ignominia y nos cubra nuestro oprobio, porque contra Yahvé nuestro Dios hemos pecado nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud hasta el presente, y no hemos escuchado la voz de Yahvé nuestro Dios. Si quieres puedes volver.
Si tú quieres volver, oh Israel, dice Yahvé, a mí es a quien has de volver. Si quieres quitar de mi vista tus abominaciones, no andarás errante de acá para allá, lejos de mí. Si juras por la vida de Yahvé con verdad, rectitud y justicia, las naciones se congratularán con él y en él se gloriarán, porque así habla Yahvé a la gente de Judá y de Jerusalén: labrad un campo nuevo, no sembréis entre espinas, circuncidaos por Yahvé, quitad el prepucio de vuestro corazón, oh gentes de Judá, habitantes de Jerusalén, no sea que estalle mi furor como fuego y abrase sin que haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Castigo inminente la invasión de los caldeos. Anunciadlo en Judá, publicadlo en Jerusalén, tocad la trompeta en el país, gritad a plena voz y decid: reuníos extremos en las ciudades fortificadas, izad una señal hacia la parte de Sión. Huid, no os detengáis, pues la desgracia voy a traer del norte una inmensa catástrofe. De su espesura se abalanza el león, el destructor de naciones se pone en marcha, abandona su morada para reducir tu país a un desierto, tus ciudades serán asoladas, despobladas. Por eso vestíos de sacos, lamentaos, aullad, porque no se retira de nosotros la ardiente cólera de Yahvé. El día aquel, dice Yahvé, se hundirá el corazón del rey y el corazón de los jefes. Los sacerdotes quedarán consternados y estupefactos los profetas, y dirán: ah, Señor Yahvé, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén cuando decías: tendréis paz mientras la espada se ha clavado hasta el alma? En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: un viento ardiente sopla del desierto contra la hija de mi pueblo, y no para aventar ni para limpiar. Un viento impetuoso viene contra mí, y ahora voy a pronunciar sobre ellos la sentencia. Helo aquí que avanza como una nube, sus carros semejan al huracán, más veloces que las águilas sus caballos. Ay de nosotros, estamos perdidos. Purifica tu corazón del mal, oh Jerusalén, para que puedas salvarte. ¿Hasta cuándo guardarás en ti tus perversos pensamientos? Llegada de los invasores. Una vez desde Dan lanza la alarma, desde los montes de Efraín se anuncia el infortunio. Publicadlo a las gentes, anunciadlo en Jerusalén. Los enemigos llegan de un lejano país. Lanzan su grito contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo cercan a Jerusalén por haberse rebelado contra mí, dice Yahvé. Tu conducta, tus acciones te han merecido esto. He aquí tu maldad, amargura es que el corazón te punza. Ay, mis entrañas, cómo sufro. Entre telas de mi corazón golpea, ya no puedo callarme, porque he oído el sonido del clarín, el clamor de guerra, se anuncia desastre tras desastre. Todo el país está asolado, de golpe han sido destruidas mis tiendas, en un instante mis toldos. ¿Hasta cuándo he de ver el estandarte y escucharé el sonido del clarín? Oh, necio es mi pueblo, no me conocen, son hijos insensatos, no tienen inteligencia.
diestros solo para el mal, pero no saben hacer el bien. He mirado a la tierra un caos era, y a los cielos estaban sin luz. He mirado a los montes retemblaban, y todas las colinas se estremecían. He mirado no quedaba un alma, todos los pájaros del cielo habían huido. He mirado la campiña era un desierto, todas las ciudades destruidas por Yahvé, por el ardor de su cólera. Visión de Palestina devastada. Sí, así hablaba Yahvé, todo el país será devastado, yo llevaré a cabo un total exterminio, por eso la tierra se pondrá de luto, y los cielos en lo alto se oscurecerán, porque he dicho y no me arrepentiré, lo he resuelto y no me volveré atrás. Ante el clamor de los jinetes y de los arqueros, todas las ciudades se dan a la fuga, se esconden en los bosques, escalan a las rocas, toda la ciudad está desierta, no queda en ella ni un alma. Y tú devastada, ¿qué vas a hacer? Aunque te vistas de púrpura y te adornes de joyas de oro, aunque te agrandes los ojos con afeites, inútilmente te pones bella, tus amantes te desprecian, tu vida es lo que quieren. Si oigo gritos como de mujer en parto, angustias como de primeriza, son los gritos de la hija de Sión que gime y alarga las manos. Ay de mí que voy a sucumbir bajo los golpes de los asesinos. Causas de los castigos, recorred las calles de Jerusalén, mirad, informaos bien, buscad por sus plazas a ver si encontráis un hombre, uno solo que practique la justicia, que busque la verdad, y yo perdonaré a esta ciudad. Mas cuando dicen, vive Yahvé, ciertamente juran en falso. Oh Yahvé, no buscan tus ojos la verdad, tú les has herido y no han acusado el golpe. Los has aplastado y no han querido aceptar la lección. Han hecho su frente dura como la roca, se han negado a convertirse. Yo me decía, solo la gente baja procede neciamente, porque no conocen el camino de Yahvé y el derecho de su Dios. Me dirigiré pues a los grandes y a ellos hablaré, porque éstos conocen el camino de Yahvé y el derecho de su Dios, pero estos también habían quebrado el yugo y roto las coyundas. He aquí por qué el león de la selva los asalta, el lobo del desierto los destroza, el leopardo está al acecho ante sus ciudades, todo el que sale fuera es despedazado, porque son muchos sus pecados, abundantes sus rebeldías. ¿Por qué de perdonarte tus hijos me han abandonado? Juran por dioses que no existen, los he saciado y se han hecho adúlteros. Frecuentan la casa de la prostituta como sementales rollizos y vigorosos. Cada uno relincha tras la muerte del prójimo y no he de castigar tales acciones. Dice Yahvé de una nación como esta, ¿no he de vengarme? Escalad sus cercas, destruidlas, arrasadlas totalmente, arrancad sus sarmientos, porque no pertenecen a Yahvé. Sí, harto me han traicionado la casa de Israel y la casa de Judá, dice Yahvé. Han renegado de Yahvé, han dicho, no existe él, ningún mal nos sobrevendrá. No veremos ni espada ni escasez, y los profetas no son más que viento, la palabra en ellos no se alberga. Por eso así habla Yahvé, Dios Sebaot, he aquí lo que va a ocurrir por haber afirmado tales cosas. Yo pondré mis palabras en la boca como un fuego y haré de este pueblo leña que el fuego devorará.
Yo haré venir sobre vosotros una nación de muy lejos, oh casa de Israel, dice Yahvé, una nación invencible, una nación muy antigua, una nación cuya lengua desconoces y cuyo hablar no comprendes. Su aljaba es un sepulcro abierto, son una legión de héroes, ella devorará tu cosecha y tu pan, devorará tus hijos y a tus hijas, devorará tus carneros y tus vacas, devorará tus viñas y tus higos, arrasará tus ciudades fuertes en las que tanta confianza pones. Sin embargo, dice Yahvé, ni siquiera en aquellos días os destruiré por completo. Y cuando pregunten, ¿por qué Yahvé nuestro Dios ha hecho todo esto con nosotros? Les responderás, ¿cómo vosotros me habéis abandonado para servir en vuestro país a dioses extraños? De igual modo serviréis a extranjeros en un país que no es vuestro. Castigo inevitable. Anunciad esto en la casa de Jacob, hacedlo saber en Judá, decid, escucha pueblo necio insensato, que tiene ojos y no ve, oídos y no oye. No lograréis temerme, dice Yahvé, no temblaréis ante mí, que he puesto la arena como límite al mar, como barrera eterna que no ha de traspasar. Por más que se agita es impotente, sus olas braman, mas no la rebasarán. Pero este pueblo tiene un corazón indómito y rebelde, se han apartado y se han ido. No han dicho en su corazón, temamos a Yahvé nuestro Dios, que nos manda la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo, y que nos concede las semanas justas para la cosecha. Vuestras iniquidades han trastornado este orden, vuestros pecados os han privado de estos bienes. Sí, hay en mi pueblo malvados que colocan redes, como pajareros ponen trampas. Mas para cazar a los hombres, como una jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de rapiñas. Así se han hecho grandes y ricos, gordos y rollizos. Han sobrepasado la medida del mal. No respetan el derecho de los huérfanos a ser felices, ni defienden la causa de los pobres, y no he de castigar todo esto, dice Yahvé. ¿No me vengaré de una nación como esta? Cosas horrorosas, execrables tienen lugar en este país. Los profetas profetizan mentiras. Los sacerdotes enseñan con su mal ejemplo, y mi pueblo en ello se complace. Mas, ¿qué haréis cuando llegue el fin? Visión del asedio de Jerusalén. Huid, hijos de Benjamín, lejos de Jerusalén. Tocad la trompeta en Tecoa. Sobre Bet-Querén izad una señal, pues por el norte asoma un infortunio, un inmenso desastre. Oh hermosa y delicada, estás perdida, hija de Sión, hacia ella vienen pastores, con sus rebaños por todo su cerco plantan tiendas, cada uno apacienta su porción. Preparad la guerra contra ella en pie, vayamos al asalto en pleno mediodía. Ay de vosotros que ya el día declina y se extienden las sombras del crepúsculo. En pie, vayamos al asalto por la noche, destruyamos sus palacios. Pues así habla Yahvé Sebaot, derribad sus árboles, alzad un terrapién en torno a Jerusalén. Esta es la ciudad de la mentira, en ella solo hay opresión, como un pozo hace manar sus aguas, así mana ella su iniquidad, violencia, injusticia. Esto es lo que se oye en ella ante mí sin cesar, sufrimientos y heridas.
Amenazas de Jeremías. Déjate amonestar, Jerusalén, si no quieres que mi alma se retire de ti y te conviertas en un desierto, en un país despoblado. Así dice Yahvé Sebaot, rebusca, rebusca como en una viña. Lo que queda de Israel pasa aún la mano como un vendimiador por los sarmientos. ¿A quién he de hablar? ¿A quién conjurar para que escuche? Ved, su oído está circunciso, no puede escuchar. Ved, la palabra de Yahvé es para ellos objeto de irrisión. Han perdido su gusto. Estoy lleno del furor de Yahvé, cansado estoy de contenerlo. Derrámalo sobre el niño de la calle, sobre las cuadrillas de jóvenes también. Todos serán presas, marido y mujer, el adulto y el hombre llenos de años. Sus casas pasarán a otros y también sus campos y sus mujeres, porque yo extenderé mi mano sobre los habitantes de esta tierra, dice Yahvé, pues desde el más chico hasta el mayor, todos están llenos de rapiña. Desde el profeta al sacerdote todos practican el engaño, curan ellos la herida de su pueblo livianamente, diciendo paz, paz, siendo que no hay. Tendrían que avergonzarse de sus acciones execrables, pero han perdido la vergüenza, no saben ya enrojecer, por eso han de caer entre los que caen. Se desplomarán cuando yo los visite, dice Yahvé. Así habla Yahvé, apostaos en las sendas de antaño, informaos de los caminos antiguos, ese es el buen camino, seguidlo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos han dicho, no lo seguiremos. He emplazado sobre ellos centinelas, atención al sonar de la trompeta, pero han dicho, no estaremos atentos. Por eso, naciones, escuchad, sabe todos lo que voy a hacer. Escucha, tierra, he aquí que yo traigo un infortunio sobre este pueblo. Es el fruto de sus rebeliones porque no han atendido a mis palabras y han desechado mi ley. ¿Qué me importa el incienso traído de Saba y la caña aromática que viene de lejano país? Vuestros holocaustos no me agradan, ni vuestros sacrificios me complacen. Por eso así habla Yahvé, he aquí que voy a poner ante este pueblo obstáculos en los que tropiecen padres e hijos a una. Vecinos y amigos perecerán. Visión del invasor en marcha. Así habla Yahvé, mirad, un pueblo llega del país del norte, una gran nación se levanta. De los confines de la tierra están armados de arcos y espadas, son crueles sin piedad. Su clamor es como el estruendo del mar, cabalgan en córceles. Cada uno está armado para la batalla. Contra ti, hija de Sión, hemos oído la noticia, se han caído nuestros brazos. La angustia nos invade, un dolor cual de mujer en parto. No salgáis a los campos, no andéis por los caminos, pues allí está la espada del enemigo. Terror por todas partes, hija de mi pueblo, vístete de saco, échate en la ceniza, ponte de luto como por un hijo único con amargos lamentos, porque cae de improviso el devastador sobre nosotros. Contraste entre Jeremías y la obstinación del pueblo. Yo te he establecido como ensayador en medio de mi pueblo para que conozcas y examines su conducta. Son todos empedernidos rebeldes, sembradores de calumnias, todos ellos corrompidos. Sopla con fuerza el fuelle para que el plomo sea consumido por el fuego. En vano se fatiga el fundidor, plata
de desecho se les llamará, porque Yahvé los ha desechado. En vano se confía en el templo sin cambiar la conducta. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jeremías en estos términos: ponte a la puerta del templo de Yahvé y publica allí esta palabra. Escuchad la palabra de Yahvé, vosotros todos hombres de Judá, que entráis por esta puerta para adorar a Yahvé. Así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel: mejorad vuestro proceder y vuestras obras, y yo moraré con vosotros en este lugar. No os fiéis de las palabras mentirosas. El santuario de Yahvé, perdón, repito, el santuario de Yahvé, santuario de Yahvé, santuario de Yahvé, 3 veces, lo dice aquí en la Biblia. Mas si mejoráis vuestro proceder y vuestras obras, si practicáis de verdad la justicia mutuamente, si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar, si no vais para daño vuestro en pos de dioses extraños, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, en el país que he dado a vuestros padres desde hace tanto tiempo y para siempre. Pero vosotros os fiáis de palabras engañosas que de nada os servirán. Como robáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, sacrificáis a Baal, corréis tras dioses que no conocéis, y luego venís a presentaros ante mí en este templo que lleva mi nombre y decís: ya estamos seguros para continuar aún cometiendo todas estas abominaciones. ¿En qué es que a vuestros ojos es una cueva de ladrones este templo que lleva mi nombre? Pero yo no estoy ciego, dice Yahvé. Id pues a mi morada de Silo, donde al principio puse yo mi nombre, y mirad qué he hecho de ella a causa de la iniquidad de mi pueblo Israel. Y ahora, por haber hecho todas esas cosas, dice Yahvé, por no haberme escuchado cuando yo os hablaba con insistencia y sin tregua, y no haber respondido a mis llamadas, yo trataré a este templo que lleva mi nombre, en el que ponéis vuestra confianza, así como al país que he dado a vosotros y a vuestros padres, como traté a Silo. Os arrojaré de mi presencia como arrojé a todos vuestros hermanos, a toda la estirpe de Efraín. Y tú no intercedas en favor de este pueblo, no eleves por ellos súplicas ni oraciones, no insistas cerca de mí, pues yo no te escucharé. ¿Es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los niños amontonan leña y los padres encienden el fuego, las mujeres amasan harina para hacer tortas a la reina del cielo y vierten libaciones en honor de dioses extranjeros para herirme a mí. ¿Acaso me hieren solo a mí, dice Yahvé, y no más bien a sí mismos para su propia vergüenza? Por esto así habla Yahvé: he aquí que mi cólera, mi furor se va a desencadenar sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y quemará sin apagarse. No sacrificios sin obediencia. Así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel: multiplicad cuanto queráis vuestros sacrificios y holocaustos, y comed la carne. Yo no dije nada ni di orden alguna a vuestros padres el día en que los saqué del país de Egipto, referente a los sacrificios y los holocaustos.
esta es la orden que les di, escuchad mi voz y yo seré entonces vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid cabalmente el camino que os he prescrito para vuestra felicidad. Pero ellos no me escucharon, no me hicieron caso, se fueron tras su propio capricho, tras la perversidad de su corazón, me dieron la espalda y no la cara. Desde el día en que vuestros padres salieron del país de Egipto hasta el presente, os he mandado continuamente a mis siervos los profetas, pero no me escucharon ni me hicieron caso, endurecieron su cerviz y se portaron peor que sus padres. Tú les dirás todas estas cosas, pero no te escucharán. Los llamarás y no responderán. Diles pues, esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé su Dios y que no se ha dejado corregir la fidelidad, ha muerto, ha desaparecido de su boca. Los ídolos hasta en el templo. Corta tu larga cabellera y tírala. Eleva una lamentación sobre los collados, porque Yahvé ha desechado y repudiado la generación que detesta. Sí, los hijos de Judá han hecho lo que desagrada a mis ojos, dice Yahvé. Han colocado sus ídolos abominables en el templo donde se invoca mi nombre. Para profanarlo, han construido los altos lugares de Tofet en el valle de Ben-Hinón, para quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego, cosa que yo no les ordené ni se me ocurrió jamás. Por esto he aquí que vienen días, dice Yahvé, en que no se dirá más Tofet ni valle de Ben-Hinón, sino valle de la matanza, y Tofet llegará a ser lugar de sepultura por no haber otro lugar. Los cadáveres de este pueblo serán el pasto de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, que nadie ahuyentará, y yo haré cesar en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén los gritos de júbilo y algazara, los cantos del esposo y de la esposa, porque el país se convertirá en una desolación. Visión desoladora. En aquel tiempo, dice Yahvé, se sacarán de sus sepulcros los huesos de los reyes de Judá, los de los príncipes, los de los sacerdotes, los de los profetas y los de los habitantes de Jerusalén. Serán esparcidos al sol, a la luna y a todos los astros del cielo, a quienes amaron, sirvieron y siguieron, y a los que consultaron y adoraron. No serán recogidos ni enterrados, sino que quedarán sobre la tierra como estiércol, y se hará preferible la muerte a la vida para todos los supervivientes de esta raza perversa, en todos los lugares donde yo les haya arrojado, dice Yahvé de los ejércitos. Obstinado endurecimiento, les dirás, así habla Yahvé, ¿acaso el que cae no puede levantarse? ¿El que se ha extraviado no puede volver? ¿Por qué este pueblo se rebela tercamente, se aferran al engaño y rehúsan convertirse? He escuchado atentamente, no hablan como se debe, ninguno se arrepiente de su perversidad, confesando qué es lo que he hecho. Todos se lanzan a su perversa carrera, como el caballo vuela donde hierve la lucha. Es vano confiar en la ley sin practicar sus obras. Hasta la cigüeña en el cielo conoce su estación.
La tortola, la golondrina y la grulla siguen la época de su emigración, mas mi pueblo no conoce el derecho de Yahvé. ¿Cómo podéis decir, sabios somos? Tenemos con nosotros la ley de Yahvé, ahí está cambiada en falsedad por la pluma mendaz de los escribas. Los sabios están confundidos, consternados, cogidos en el lazo, han desechado la palabra de Yahvé. ¿Qué sabiduría pueden poseer? Por eso daré a otros sus mujeres, sus campos a nuevos propietarios, porque desde el más chico al más grande todos están llenos de rapiña, desde el profeta al sacerdote, todos practican el engaño, curan ellos la herida de mi pueblo livianamente, diciendo paz, paz, siendo así que no hay paz. Tendrían que avergonzarse de sus acciones execrables, pero han perdido la vergüenza, no saben ya enrojecer, no saben ya enrojecer, por eso han de caer entre los que caen, se desplomarán cuando yo los visite, dice Yahvé, voy a arrancarlos de raíz, dice Yahvé, pues no hay racimos en la vid, no hay higos en la higuera, y hasta el follaje está maldito, les mandaré un pueblo que los aventará. Ruina sin remedio. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos extremos en nuestras ciudades fortificadas para morir allí, porque Yahvé nuestro Dios nos entrega la muerte, nos da a beber agua envenenada por haber pecado contra Él. Esperábamos paz y no ha llegado bien alguno, el tiempo de la curación y he aquí el terror. Desde Dan se siente el relinchar de sus caballos, al grito estrepitoso de sus corceles. Toda la tierra tiembla, vienen a devorar el país y sus bienes. La ciudad y sus habitantes. He aquí que yo envío contra vosotros serpientes venenosas inaccesibles al encanto. Os morderán, dice Yahvé, y sin remedio me invade la tristeza, desfallece mi corazón, el grito de angustia de la hija de mi pueblo se siente a todo lo largo del país. Ya no está Yahvé en Sión, su rey ya no está allí. ¿Por qué me han irritado con sus ídolos, con sus divinidades extranjeras? Han pasado la siega, han acabado el estío, y nosotros no hemos sido salvados por la herida de la hija de mi pueblo. Estoy herido, angustiado, el espanto me invade, no queda bálsamo en Galat, no hay allí ningún médico, porque pues no ha adelantado la curación de la hija de mi pueblo. ¿Quién convirtiera en fuente mi cabeza y mis ojos en manantial de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo? Dolor del profeta por la suerte de Judá. ¿Quién me brindará en el desierto un albergue de ambulantes? Abandonaría entonces a mi pueblo, me alejaría de él, porque son todos adúlteros, una pandilla de traidores, tensan su lengua como un arco. La mentira que no la verdad prevalece en este país. Si caminan de delito en delito y no me conocen a mí, dice Yahvé, desconfíe cada uno de su prójimo. No os fiéis de un hermano, pues todo hermano estafa y todo amigo siembra calumnias. Uno a otro se engañan, no se dicen la verdad. Han avezado su lengua a la mentira, están pervertidos, no pueden convertirse, fraude sobre fraude, engaño sobre engaño, no quieren conocerme, dice Yahvé. Por eso así habla Yahvé Sebaot.
Voy a probarlos al crisol. ¿Qué otra cosa puedo hacer con la hija de mi pueblo? Saeta mortífera su lengua, tan solo falsedad sale de su boca. Paz auguran a su prójimo, pero en su corazón le preparan un lazo. Y yo no, perdón, y no he de castigarles yo por estas cosas, dice Yahvé, y de un pueblo como este no he de tomar venganza. Alzad sobre los montes llantos y lamentos, una elegía por los pastizales de la estepa, pues han sido abrasados, a nadie pasa ya por ellos. Ni se siente el mugir de los ganados. Aves del cielo y animales han huido, se han ido, y yo voy a hacer de Jerusalén un montón de piedras, un cubil de chacales, y de las ciudades de Judá un desierto, donde nadie habite. ¿Qué sabio hay que comprenda esto? ¿A quién se lo ha dicho la boca de Yahvé para que lo publique? Porque el país está perdido, abrasado como el desierto, por donde nadie pasa. Ha respondido Yahvé, porque han abandonado mi ley que yo les había propuesto y no han escuchado mi voz, ni la han seguido en cambio el capricho de su endurecido corazón y han ido tras los Baales que les enseñaron sus padres. Por esto así habla Yahvé Sebaot, Dios de Israel: yo daré de comer a este pueblo ajenjo y les daré beber agua envenenada. Los dispersaré entre las naciones que no conocieron ni ellos ni sus padres, y enviaré tras ellos la espada hasta exterminarlos. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo y la primera parte de Jeremías. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.